Os invito ahora a abrir vuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Y mientras llegáis allí gracias a Dios por el salmo que hemos leído, Salmo 39, que el Señor ha guiado a nuestro hermano Ignacio para leerlo. Y el salmista repite eso varias veces. Enséñame a saber cuán efímero soy. A saber que la eternidad comparada con los días que estemos aquí no pueden compararse. A contar nuestros días de tal manera que pueda vivirlos para tu gloria. Y el salmista está expresando lo que debería suceder en cada creyente. Y debe ser esta una oración que tiene que ver con lo que vamos a ver en el capítulo 3. Versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ese es al futuro al que nos dirigimos. En lugar de aferrarnos al presente tan efímero y tan cambiante y tan vano, nuestra mirada debe estar puesta en lo que está por venir y allí debe estar puesta nuestro corazón, nuestra esperanza, nuestra mirada. Y a medida que vivimos aquí, a veces nos aferramos tanto a tantas cosas que de alguna manera, como consecuencia de no poner la mirada en el futuro y en la eternidad, de esa manera estamos menospreciando lo que Cristo ya ha comprado para nosotros. Estamos en la quinta carta que Cristo manda a 7 iglesias, al liderazgo de esas iglesias, para confrontar el liderazgo, para confrontar al resto de la iglesia, para también animar y consolar. Y esta es la quinta forma en la que Cristo consuela, anima, fortalece al creyente. Todas las cartas tienen ciertos patrones que estamos viendo, lo que Cristo dice de sí mismo, lo que Cristo conoce, lo que Cristo advierte, lo que Cristo manda. Pero todas las cartas terminan también con esta idea, lo que Cristo promete al vencedor. Recuerda que en el capítulo 2, versículo 7, Cristo promete al vencedor en la iglesia de Éfeso, y esto es un repaso rápido por si queréis tomar nota mentalmente. Cristo promete al vencedor y le asegura a los creyentes bendiciones eternas por medio de su gracia. Y allí se presenta como el árbol de la vida. Le daré del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así que le asegura y le promete a los vencedores, estos son los creyentes que han vencido, son más que vencedores por la victoria de Cristo en la cruz y en la resurrección, bendiciones eternas. Capítulo 2, versículo 11, en Esmirna, Cristo le asegura a los vencedores que están ahí en esa iglesia, verdaderos creyentes, les promete librarlos de la muerte, y esta muerte, esta promesa al librarles de la muerte, les consuela y los capacita para permanecer fiel. ¿Me pueden matar? Sí, pero Él me libra de la muerte segunda. ¿Recuerda? Me pueden matar, sí, pero yo me mantengo fiel en dependencia de sus promesas y de su gracia, porque de la muerte segunda Cristo me ha librado, de la condenación eterna en el infierno. Eso nos anima, nos consuela a permanecer fiel. Lo hemos visto en Pérgamo, la tercera iglesia, capítulo 2, versículo 17. Y ahí Cristo está prometiendo al vencedor en esa iglesia, por la gracia de Dios, que
será saciado de vida eterna por medio de una relación especial con Cristo. Será alimentado espiritualmente y podrá crecer en dependencia de Él. Y por eso dice en el versículo 26, capítulo 2, versículo 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré del maná escondido. Y vimos que el maná escondido es Cristo mismo, una relación con Él que provee de alimento espiritual y además una acreditación, una invitación, un nombre escrito en una piedrecita, una relación con Cristo que nos lleva a estar confiados de esa eternidad con Él. Capítulo 2, versículo 28. Y ahí se le promete a la iglesia, a los vencedores que están en la iglesia de Tiatira, se les promete la perseverancia y la capacidad para gobernar, para ejercer la autoridad en su nombre. Y ahí se les está mostrando al vencedor, versículo 26, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. La promesa de la perseverancia y de ejercer la autoridad en el nombre de Cristo. Capítulo 3, versículo 5, llegamos a Sardis. Y encontramos aquí en Sardis una promesa al vencedor. Una promesa con tres partes. Con tres partes. Dice ahí, ¿qué dice el texto? Versículo 5, al vencedor. El vencedor será vestido. Así que es una promesa de ser vestido. Esa es la idea principal de la promesa. Será vencido. Yo lo pongo en una forma infinitiva, no en el futuro, sino esto es la realidad que será en el futuro, pero es ya una realidad. Lo segundo que se le dice es algo que empieza por no. ¿No qué? No borraré su nombre. No borraré. ¿Vale? No borraré. Y lo tercero que se le dice es reconoceré. Reconoceré. O podríamos decir, reconoceré. Esas son las tres cosas que dice el texto, ¿verdad? Así que nos sometemos entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta promesa? Estas tres promesas, ¿qué está queriendo Cristo transmitir y animar a los vencedores, a los creyentes? En primer lugar, lo que esto significa de manera general es la seguridad ¿de qué? ¿Seguridad de qué? ¿La seguridad de qué? Nos habla todo esto. Seguridad de la salvación. Eso es lo que nos está diciendo. Todas esas tres cosas está poniendo énfasis en que Cristo asegura la salvación. Está trayendo esta convicción. El creyente ha perseverado por la gracia de Dios y está confiado en la justicia perfecta de Cristo, es decir, en la perfección de Cristo con la cual Dios lo ha declarado a él, al creyente justo, sin llegar a serlo. Pero se le ha imputado las obras perfectas de Cristo al creyente y ya no solamente no tiene deuda, sino que tiene una justicia perfecta, es declarado justo, aunque todavía no lo somos.
Y eso es una forma de decir, ha sido vestido y ha recibido esta seguridad de salvación. Así que el creyente no obra para alcanzar la salvación. El creyente no obra para asegurar la salvación. Esto es fundamental, es lo que Cristo quiere aquí resaltar de nuevo. Porque, ¿cuál es el énfasis contra este liderazgo? ¿Qué dice en el versículo 1? El que tiene 7 espíritus y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y recuerda que estábamos diciendo, Cristo enfatiza las obras. Y está enfatizando un contraste entre obras que pueden parecer, bajo una visión humana, obras de un creyente, pero que en realidad esa persona está muerto espiritualmente. Por el contrario, se ha hecho un contraste, versículo 4. Pero, y ahí viene el contraste, tienes unos pocos, recuerda que dijimos que el remanente se caracteriza por ser pocos, ¿recuerda? Que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Y ahí está enfatizando las obras de estas personas que no están involucradas en pecados permitidos en su vida, sino que no han manchado su ropa. No es que no hayan pecado, pero están procurando mantener limpia su ropa. ¿Recuerda lo que hablamos, no? Así que tenemos las obras que parecen pero no son, y las obras que son por la gracia de Dios. Y aquí ahora se enfatiza esta idea de nuevo. Ellos han guardado sus vestiduras, no han manchado sus vestiduras, así que serán vestidos. Serán vestidos. Y el creyente no obra para alcanzar la salvación, el creyente no obra para asegurar la salvación. Entonces, el creyente reconoce que por la gracia de Cristo, en Cristo, ha sido salvado y está asegurado, está seguro. El vencedor no es aquel que consigue vencer en fidelidad y santidad por sus propios méritos o por su propio esfuerzo, sino aquel que depende de los beneficios que la victoria de Cristo ha traído a su vida. Romanos 8:26, ¿recuerda? Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la realidad del creyente? Que somos, ¿qué? Débiles. ¿Y quién nos ayuda en nuestra debilidad? El Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, Romanos 8:26. Pero en el 27 dice, el Espíritu intercede por los santos. Así que el Espíritu no solamente nos ayuda, sino que Él también intercede al Padre por los santos. ¿Qué significa santos? Aquellos que han sido apartados por Dios, para Dios, y que están viviendo en santidad. Y dice el versículo 27, Romanos 8:27, el Padre nos llama a salvación para que su propósito se cumpla para bien en nosotros. En medio de todas las pruebas, los creyentes somos más que vencedores. Dice Romanos 8:37, por medio de aquel que nos amó. Entonces somos más que vencedores aun cuando nosotros somos débiles. El Espíritu nos ayuda, intercede por nosotros. La elección que Dios ha hecho en los creyentes es para llevarlos a ser como Cristo. Y nos dice que somos más que vencedores por aquel que murió por nosotros. Entonces nuestras buenas obras no aseguran nuestra salvación. Nuestras obras, nuevas obras, nuestras buenas obras no nos dan la salvación. Pero nuestras buenas obras son resultado de la salvación. Son resultado de la salvación.
Así que para aquellos que podrían verse dudando si son salvos o no, si merece la pena ser fieles y guardar las ropas limpias en medio de una congregación como era esta, que estaban andando en pecado aunque parecían ser los más santos, y esa minoría que está luchando con su pecado, aún con los pecados que otros dicen, hombre, eso va a ser pecado. ¿Cómo va a ser pecado eso? Y estos remanentes están luchando con su propio pecado, dependiendo del Señor, y dicen, ¿será que nuestra salvación está asegurada? ¿Estamos haciendo esto por asegurar nuestra salvación? Y entonces Cristo termina dando este ánimo, esta promesa de la seguridad de la salvación. 3 promesas que aseguran a los creyentes que han sido salvados. 3 promesas que aseguran a los creyentes que han sido salvados. Estas son las 3 promesas o 3 formas. Y quiero que observe ahí unas palabritas muy chiquititas, que los que estáis en el devocional, aunque no estéis en presencial, pero lo veis en YouTube, y estáis viendo cómo hay ciertas palabras que rodeamos en verde, ¿no? O yo por lo menos lo hago en verde, insisto siempre que da igual el color. Pero hay ciertas palabras muy importantes y estas son las conjunciones. Las palabras que unen una idea de otra. Una palabra que es una palabra para unir. ¿Dónde está ahí 2 conjunciones fundamentales? Son 3, perdón. Pero dice ahí, observa el versículo 5, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y viene la primera conjunción. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y viene la segunda conjunción. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre. Y la tercera, y delante de sus ángeles. Ahora observa que esas y están aquí, ¿verdad? Sí, podríamos decir que se representa así. Tenemos 3 promesas que están unidas con esa y. ¿Qué significa estas conjunciones? Que las promesas son un paquete. No es una, o 2, o 3, son las 3, inseparables. Que lo que Cristo está asegurando y prometiendo al vencedor se puede observar aquí como un paquete completo de la seguridad. Así que no son 3 promesas y algunas de ellas se cumplirán o no. Aquí se está enfatizando, estas 3 forman parte de las bendiciones que Cristo ha comprado para el creyente. Y están aquí para que vivamos con la mirada puesta en la eternidad. La primera es, Cristo asegura la ausencia eterna del pecado. Apunta eso, porque si no se te va a olvidar. Aquí, ser vestido significa Cristo asegura la ausencia eterna del pecado. Cristo asegura la ausencia eterna del pecado. Y ahí es donde esas palabras serían clave. Ausencia eterna, pecado. Ahora, observa, versículo 5. Será esa persona, el vencedor, el creyente por gracia, será vestido de vestiduras blancas. Este verbo será vestido indica que es una acción media. ¿Qué significa una acción media? La acción media significa que se le dará un vestido que no poseía y se podrá poner tal vestidura. Es decir, una acción media es algo que yo participo, pero dependo de otra persona. ¿Me explico? Que yo participo en ello, pero dependo de otra persona. Aquí el punto es que será vestido porque se le proveerá de un vestido que él no poseía,
pero Él tomará ese vestido y podrá ponerse esa ropa, esa vestidura blanca. La vestidura blanca, en el contexto vimos que se refiere a obras agradables a Dios. Obras que agradan a Dios, que son fruto de la salvación que Dios ha obrado en el creyente desde el momento de la salvación y progresivamente hasta que seamos llevados o seamos arrebatados o que muramos antes del arrebatamiento. Eso lo hemos visto en el versículo 4, que no andan, que no manchan, no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco. Será esa su realidad eterna. No han estado andando en el pecado. Están andando en obediencia a Dios. Se están alejando de aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. No se adaptan a este mundo. Romanos 12:1. Dice Romanos 12:1 y 2. No os amoldéis a este mundo, no toméis la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, espiritual. Entonces no tomemos la forma del mundo. Cuando no estamos pecando, y cuando pecamos y nos arrepentimos y oramos en dependencia para abandonar ese pecado por la obra y la gracia de Dios, esto nos está mostrando que el futuro se parece a eso. A esa dirección vamos. ¿Tú te estás preparando para la eternidad? La eternidad es separado de pecado. ¿Tú te estás preparando para ello? ¿Estás siendo transformado a esa forma? ¿Estás siendo renovado en tu mente? Traer un discernimiento de qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que desagrada a Dios y conformas tu vida en dependencia del Espíritu Santo a ello. Mira Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, un poco más adelante, capítulo 7, versículo 14, ahí hay una adoración. Y sabes que Apocalipsis es uno de los libros que más adoración tiene después de Salmos. Apocalipsis es uno de los libros que más adoración hay después de los Salmos. Y ahí en esta adoración a Dios dice el versículo 14, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Esto es a la pregunta de quiénes son y de dónde han venido, del versículo anterior. Esa gran multitud que está adorando a Dios. Y dice, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con sus buenas obras. ¿Verdad? No, con la sangre del Cordero. Es lo único que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando hablamos de obras blancas, ropa blanca, hablamos de obras conforme a la voluntad de Dios. Abandonar el pecado. Y por eso ahí estas son personas que su ropa han sido lavadas por la sangre del Cordero. Cuando se expresa este verbo en el futuro, será vestido, indica que será un momento en que una situación cambie y será una realidad práctica, real para siempre. Hermano, ¿tú pecas? ¿Tú pecas? ¿Sí? Llegará un día en que eso no existirá. Cristo ha prometido un momento en el que no pecaremos más. Es más, no tendremos lucha por no pecar. Seremos librados de la presencia del pecado para siempre. Si para ti es importante luchar con el pecado hoy día, sabes lo que significa eso, ¿verdad? Si no es tan importante para ti luchar con el pecado hoy día, no le das valor a esta promesa. Pero está en la voluntad de Dios. Que honremos a Dios, honremos su sacrificio
y reconozcamos que esa obra que Él ha empezado en nosotros debe seguir creciendo. Puede ser que deseemos estar con Dios en la gloria, no solo por estar con Él, que es muchísimo mejor que cualquier otra cosa, sino que en ocasiones deseamos estar en el cielo, en la gloria de Dios, porque seremos librados de las aflicciones, librados de los sufrimientos, de las consecuencias del pecado en nuestro cuerpo, de las enfermedades, los dolores, de las pruebas médicas, de todo lo que el pecado ha traído físicamente a nuestro cuerpo, incluso de vivir en un mundo caído, en un mundo que no sabe qué es verdad y qué es mentira, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esto produce en nosotros un deseo de ser librados de todo esto, ¿verdad? Preocupaciones, enfermedad, miedo, angustia puede ser también, peligro. Pero cuán conscientes somos, hermanos, de nuestro pecado, que Cristo pagó por ello. De cuán necesitamos estamos de su gracia cada día. De qué regalo hemos recibido de la justicia de Cristo. Cuán conscientes somos de la santidad, de la perfección de Dios. Si viéramos ahora a Dios en su santidad, moriríamos. No podríamos soportarlo. Cuán conscientes somos de nuestra ofensa a Él por pecados diarios, pequeños, insignificantes a nuestros ojos. Nuestro anhelo por ser librado del pecado en nosotros crece hasta convertirse en nuestro deseo, en nuestro anhelo, ser librado del pecado eterno que hay en nosotros para vivir completamente obediente al Señor. ¡Qué regalo! ¡Qué ánimo nos debe traer, hermano! A perseverar en ese camino. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, la palabra clave está aquí, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que si cuando éramos pecadores y enemigos, Cristo murió por nosotros, ahora que somos sus hijos, y que estamos viviendo para su gloria, entonces seremos salvos por su vida, por su justicia. 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden, y habla ahí de la resurrección. Cristo, las primicias, o el primero o el supremo. El primero que resucitó para no volver a morir, ¿quién fue? Cristo, y además Él es el supremo, gracias a su resurrección. Entonces los demás podemos recibir la resurrección. Entonces dice luego los que son de Cristo en su venida. Y eso es en la venida de Cristo, en el rapto serán resucitados aquellos que murieron y forman parte de la iglesia. Hay diferentes momentos en el que los creyentes de la historia serán resucitados, y el primero es los que murieron desde Pentecostés hasta el rapto. Y dice el versículo 24, entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Él debe reinar, eso es Cristo, debe reinar, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es, ¿quién? La muerte. Y eso nos indica que la paga del pecado es muerte, pero cuando Él ha vencido definitivamente a la muerte, eternamente nuestra realidad será sin pecado, sin la presencia del pecado.
Primera de Pedro 1, versículo 15. Así como aquel que os llamó es santo, entonces como consecuencia, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque está escrito y se escribió ya. Sed santo, ¿por qué? Porque yo soy santo. Así es la promesa de ser vestido, la ausencia eterna del pecado. Señor, deseamos eso, que en nuestra vida continúe siendo así. Lo segundo, ¿qué significa lo segundo? Cristo asegura la fidelidad eterna de su elección. Aquí asegura la ausencia eterna del pecado y aquí asegura la fidelidad eterna. ¿De qué hemos dicho? De su elección. ¿Por qué? ¿Por qué está Cristo no solamente asegurándonos que por la eternidad ya no tendremos el pecado en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque continúa diciendo ahí, no borraré. ¿Lo ves ahí, versículo 5? No borraré. Está sin abrir, Salvi. Yo no la he abierto. No hace falta, estoy bien, gracias. No borraré su nombre del libro de la vida. ¿Lo ves ahí? Versículo 5. Observa que todo está en singular. No dice, no borraré sus nombres del libro de la vida. Está en singular. Lo cual, ¿qué significa eso? Porque está en singular, ¿qué significa? Escucha, enfatiza que no solo es para todos, sino también para cada uno. ¿Me explico? No es para los españoles en general, pero puede que alguno se pierda, sino para los españoles en general y cada uno de los españoles. Es un ejemplo lo que estoy poniendo. No digo que son los españoles, los creyentes. Lo que estoy diciendo es que aquí cuando habla en singular se está refiriendo a cada creyente, no al grupo, y puede que alguno se escape, ¿no? O alguno sea la excepción que confirma la regla, ¿no? No es una declaración general que pueda admitir excepciones, es una declaración particular, exhaustiva, exclusiva. Y esta promesa no presenta, escucha, no presenta la posibilidad de que Cristo borre el nombre de algún creyente por alguna razón. Porque algunos utilizan esta declaración para darle la vuelta y decir, Dios puede borrar el nombre de algún creyente por alguna razón y por eso Él hace una promesa diciendo, no lo borraré. No dice eso el texto no lo dice. Esta negación, que es una afirmación negativa, está afirmando una realidad. No está diciendo que no borraré vuestros nombres, pero de algunos sí. No. Esta es una promesa. Esta promesa responde a la posible acusación del enemigo o la posible duda de los creyentes. Y esta es la duda. ¿Cristo podrá dar marcha atrás a su obra de salvación? Porque yo mira que quiero luchar con el pecado, pero ¿me va a llevar a su presencia con lo que yo todavía estoy pecando? Bueno, abandona ese pecado, hermano. No te quedes ahí. En el Evangelio Dios nos ha dado todo lo posible para luchar con el pecado progresivamente, abandonándolo. Pero ¿cuántas veces viene la duda de decir, pero en algún momento Dios puede dar marcha atrás? Eso es lo que hacen en la teología o la falsa enseñanza de muchas iglesias, que la mayoría tienen un corte pentecostal, que piensan que la salvación ahora depende de tus obras. No es así.
Y que de algún modo, por algunos pecados, y toman versículos de Primera de Pedro, pecados de muerte, como que son pecados que te quitan la salvación. No, no es verdad. La salvación no está en juego y Dios no va a dar marcha atrás a su elección. Y eso es lo que Cristo está aquí haciendo. Ahora, yo quiero que veas una cosa, por si alguien, o tú te encuentras un día o alguien te lo saca. Vayamos un momento rápido a Éxodo 32. Éxodo 32. Y quisiera ir rápido en esto, porque me he comido ya en el punto un montón de tiempo, en el primero, pero esto me parece importante también. Bueno, todo es importante, pero a veces nos encontramos con declaraciones que nos pueden traer dudas y decir, bueno, esto de no borraré, vamos a leer Éxodo 32, 33. ¿Lo tienes ahí? Mira tu Biblia, dice Hechos 32, 33. Y el Señor dijo a Moisés, el que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro. Bueno. ¿Esto contradice o eso es la realidad? ¿Dios va a borrar de su libro a aquel que peque contra él? Y por eso Cristo después más adelante dice, no borraré, porque ha mantenido sus ropas limpias, no ha pecado contra mí. Yo no lo borraré, pero a otros sí los voy a borrar. Porque mira lo que dice Éxodo 32, 33. ¿Qué hacemos con esto? Si Dios mismo dice, lo borraré, ¿no lo lees conmigo ahí o yo estoy viendo mal? Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Primero, escucha lo que está sucediendo alrededor. El pueblo de Israel pide a Aarón un dios de oro. Porque Moisés se ha ido al monte, no sabemos qué le haya pasado. Así que haznos un dios. Y cuando esto sucede y están celebrando un día grande para Jehová, han hecho un becerro de oro y han dicho, este es Jehová. Este es tu Dios que te sacó de Egipto. Eso es lo que dice el pueblo de Israel. Este es Jehová. Dios entonces, desde el monte, le dice a Moisés de lo que está el pueblo haciendo y le manda a descender. Escucha, aquí está el énfasis de todo este relato. Hay un énfasis en este relato que resalta la soberana gracia de Dios para crear un pueblo que prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y la autoridad de Dios para borrar a personas de su pueblo étnico. Aquí está el punto. Dios tiene aquí la autoridad para borrar a las personas que pecan contra Él de su pueblo étnico. Quiero que observe muy bien, versículo 33. No lo borraré de mi libro, pero no dice del libro de la vida. Cuidado. No dice ahí, lo borraré del libro de la vida. ¿O sí? Dice. No, dice ahí, lo borraré de mi libro. Para que no sean contados con el pueblo étnico, hay un registro de quiénes son los que forman parte de su pueblo étnico, de Israel terrenal. Y aquí es donde está el énfasis, y obsérvalo conmigo. Mira cómo se usa aquí el uso de la palabra pueblo en el relato. Versículo 7, capítulo 32, versículo 7. Dice ahí, entonces el Señor habló a Moisés y dice, desciende pronto, porque tu pueblo, ¿quién está hablando? ¿Dios a quién? Dios a Moisés. Y Dios le dice, porque tu pueblo que sacaste, observa lo que Dios está enfatizando, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí está el énfasis de todo este relato, de quién es el pueblo y quién forma el pueblo. ¿Vale? Y aquí Dios está diciendo y pone a prueba a Moisés para que considere si Moisés reconoce a Israel como su pueblo o como el pueblo de Dios.
Y Dios, que sabe que Israel es su pueblo, le dice a Moisés, baja porque tu pueblo que tú sacaste se ha corrompido. Versículo 9. Dios declara que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Versículo 9. Y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y he aquí es pueblo de dura cerviz. Esta es una declaración general. Este pueblo no ha sido escogido por mí porque sea un pueblo santo, obediente. Este pueblo se caracteriza porque es duro de cabeza. Tiene un corazón endurecido. Este pueblo está corrompido por naturaleza. Es un pueblo rebelde. Y mira lo que continúa diciendo, versículo 10. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Aquí Dios continúa probando a Moisés. Empezó probándolo diciéndole, baja porque tu pueblo, al que tú sacaste, se ha corrompido. Y dice, y vaya pueblo que es este. Es un pueblo rebelde. Y ahora le dice, ¿y sabes qué pasa? Este pueblo merece ser destruido. Y prueba a Moisés y le ofrece empezar de cero. Observa lo que dice el versículo 10. Deja que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. ¿Lo ves ahí? Este es el punto del texto. El punto del texto es si Moisés confía en su fidelidad para que Dios destruya a un pueblo que es duro de servir y comience un pueblo con él, con las características de Moisés. Voy a empezar un pueblo contigo. ¿Te parece bien este plan? ¿Me explico? Dios no está mintiendo ni engañando. Dios está planteándole a Moisés una posibilidad. Y le está diciendo, si es tu pueblo, si tú lo sacaste y este pueblo es así, déjame. ¿Qué te parece si yo los destruyo y comenzamos un pueblo nuevo contigo? Esto es la prueba que Dios está trayendo a Moisés. ¿Cómo responde Moisés? Versículo 11. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra mi pueblo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué tiene claro Moisés? Míralo en tu Biblia. ¿Por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado? Tremendo. Aquí hay un juego, ¿eh? Aquí hay una propuesta y Moisés se ha dado cuenta de que no estaba bien lo que Dios había dicho. No era lo que Dios había dicho, no era lo que él pensaba. No es que Dios se haya equivocado, sino lo está poniendo a prueba. Y Moisés, ¿qué dice? No, yo reconozco que este es tu pueblo, que tú sacaste. Y observa que en el versículo 11, Moisés reconoce que el pueblo pertenece a Dios y no se considera ser el dueño ni el libertador del pueblo que tú sacaste. Es más, Moisés no quiere que su ira se encienda contra el pueblo, no porque sea un pueblo justo, sino por el testimonio del nombre de Dios entre los pueblos. Versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los ha sacado? Esto es, con malas intenciones Dios los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Moisés está pidiendo que Dios no destruya a su pueblo, no porque el pueblo no lo merezca, sino por la gloria de Dios. ¿Qué dirán de ti, Señor? ¿Me explico dónde está el punto aquí? Cómo Dios está probando a Moisés y cómo Moisés está confirmando que el pueblo pertenece a Dios, que Dios lo liberó y que si Moisés está pidiendo que perdone a su pueblo es por la honra de Dios. Ahora, versículo 12. Moisés rechaza la segunda idea. ¿Cuál era la primera idea?
la primera propuesta de Dios? Déjame que se encienda mi ira contra ese pueblo. ¿Cuál era y qué dice Moisés? Por favor, Señor, que no se encienda tu ira. ¿Qué será de tu nombre, de tu testimonio? Cuando digan los egipcios, los sacó para matarlos allí en el... ¿Cuál fue la segunda propuesta? Y levantaré de ti una nueva, una gran nación. ¿Y qué es la segunda respuesta? Versículo 12. Y dice ahí, versículo 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer daño que había dicho que haría a su pueblo. Así que, ¿qué dijo Moisés con la oferta de hacer un nuevo pueblo? No. Tú hiciste una promesa a Abraham, Isaac y Jacob y dijiste que le ibas a prometer ¿en nombre de quién? ¿Por la fidelidad de Abraham? ¿Fue fiel Abraham? ¿Por la fidelidad de Isaac? ¿Fue Isaac fiel? ¿O Dios prometió y cumplió, fue fiel a su promesa por la fidelidad de Jacob? ¿Por la fidelidad de quién? Dice ahí el texto, versículo 13, juraste por ti mismo, por tu fidelidad. Así que ahí se está hablando de quién pertenece el pueblo, de quién es el pueblo y cómo Dios tiene la autoridad para hacer cumplir su plan. Versículo 14, Dios no destruye al pueblo, ya que era una promesa, era una prueba a Moisés. Dios no iba a destruirlo, Dios estaba utilizando esta situación para probar a Moisés. Así que ahora que está claro de quién es el pueblo y que está claro por qué el pueblo va a recibir la tierra prometida, Dios va a establecer un patrón. Versículo 21. Moisés traslada la responsabilidad del pecado al pueblo y no tanto a Aarón, dice el versículo 21. Entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Aquí Moisés está confrontando a Aarón, ¿qué te han prometido para que tú hayas hecho este ídolo a este pueblo? Observa el versículo 22. Y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi Señor, tú conoces al pueblo que es un pueblo propenso al mal. Aquí Aarón de nuevo describe que es un pueblo propenso al mal, como Dios había dicho, este es un pueblo terco. Esta declaración de Aarón no ha sido lo suficientemente precisa, ¿no creéis? Ya que Aarón mismo es propenso al mal. ¿Sí o no? ¿O Aarón está libre de pecado? ¿O lo obligaron a hacerlo? Es más, él dice, yo tiré este oro ahí y mira lo que salió de ahí, del fuego. Yo rescaté del fuego esta figura. Mentira, tú estuviste labrándolo. Ahora, observa el versículo 25 y 27. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno, un liderazgo permisivo, para hacer burla de sus enemigos, entonces se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de ¿quién? De Leví. Y dice, y él les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo, esto es, coja su espada y engánchala en su sitio, en la parte del cuerpo donde se pone la espada, y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Esto es, esa palabra matar significa borrar. Borrar.
Así que Moisés llama al pueblo para que vengan a traer la disciplina y borren del pueblo étnico a los que han pecado contra Dios. Que los maten allí mismo, fuera, se acabó, muerto. Este es mi pueblo, dice Dios, y quien peque contra mí, ¿qué dice? Lo borraré ¿de qué? De mi libro significa de mi registro nacional, de mi pueblo. Esto no podemos espiritualizarlo y decir que la iglesia es el pueblo espiritual y que Dios borrará de su pueblo a aquellos que pequen. No, eso está aquí cerrado, exclusivo. Dios no ha prometido borrar del libro de la vida a los que pecan contra Él. Dios sí prometió borrar de su pueblo terrenal a aquellos que pecaran. Y los que robaron de aquello que Dios dijo, no robéis, fueron tragados por la tierra. Los que presentaron un fuego extraño fueron borrados con el fuego. Los que hicieron pecado fueron borrados por la lepra. ¿O no tiene derecho Dios a borrar de su nación en la tierra a los que pecan contra Él? Así que Éxodo 32-33 no habla de lo mismo, no habla del libro de la vida. Dios tiene autoridad para borrar del pueblo étnico a los que no viven conforme a la voluntad de Dios. Así que la declaración de Cristo marca una diferencia entre lo que sucedió con el pueblo étnico en base al antiguo pacto con la seguridad de la salvación que están en el nuevo pacto en Cristo. En el antiguo pacto no había seguridad de pertenecer al pueblo si yo cumplo los ritos, porque si yo sigo pecando deliberadamente, seré borrado del pueblo étnico. Pero aquí hay un contraste. Cristo asegura la salvación a aquellos que están en el nuevo pacto por su sangre. Lucas 10:20. Aquí hay una corrección por el orgullo de nuestros méritos, de un recordatorio de la elección por gracia. Lucas 10:20 dice, sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos. Y aquí está el contraste, no os regocijéis de lo que seáis capaces de hacer, regocijaos de lo que se os ha dado a pesar de vuestra incapacidad, por gracia. Vuestros nombres están escritos en los cielos. Y ve conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis hay 5 referencias al libro de la vida. Y esas 5 referencias son las que nos muestran que Cristo está asegurando la fidelidad eterna de su elección. Mira, Apocalipsis 13:8. Y la adorarán todos los que moran en la tierra. Esto es a la bestia que surgirá en la tribulación y que sube del mar y que se pondrá, desde el versículo 4, adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Y ahora versículo 8 dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra. Y ahora es más específico, dice que, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Y cuándo fue escrito ese libro? Desde la fundación del mundo. Le adorarán los no creyentes, ¿de acuerdo? Los no creyentes. ¿Quiénes son los no creyentes? Los que ni siquiera sus nombres fueron escritos en ese libro. Ese libro no es escrito con nombres y después se borran. Ese libro no están los nombres de toda la humanidad y unos se borran y otros no. En ese libro se escriben los que Dios escogió
en un momento de la historia. ¿Cuándo? Antes de crear el mundo, ese libro fue escrito con nombres. Y por gracia se escribieron ahí. Y los que no son creyentes, no es que lo perdieron, sino que ellos han sido dejados en la condición en la que están. Y no han sido escritos sus nombres. ¿Lo veis? Dios es soberano para hacer eso. Si tu nombre está escrito ahí, no lo merecías. Pero Él tiene el derecho, la soberanía y la gracia para escribir los nombres en ese libro y para no escribir otros nombres. Míralo en el capítulo 20, versículo 12. Capítulo 20, versículo 12. Y dice ahí en el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Esto es el tribunal del trono blanco y estos son los que resucitan para la perdición, para ser juzgados. Son los no creyentes resucitados para ser juzgados y llevados ya al infierno. El último juicio, el juicio del gran trono blanco. Y dice en el versículo, hemos dicho 8, ¿verdad? No, 12. Ay, perdona, es que me he saltado uno. Es que, capítulo 17, perdona hermano, es que tiene un orden lógico. Capítulo 17, versículo 8. La bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y que no es y que vendrá. De nuevo se describe a los no creyentes como personas que sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida que se escribió antes de crear la tierra. Ya estaba el plan diseñado y la elección hecha. Por eso está el énfasis de la fidelidad de Dios a su elección. Porque si está escrito en el libro de la vida, eso sucedió antes de que Dios comenzara a crear. En un plan perfecto, un decreto que Él había hecho. Capítulo 20, ahora sí, versículo 12. 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros, observa que están en plural, los libros fueron abiertos y otro está en singular. Otro libro fue abierto. ¿Qué libro es este último? ¿Qué dice ahí? Que es el libro de la vida. No hay confusión, ¿verdad? Y los muertos fueron juzgados por lo que está escrito en los libros, en plural. ¿Lo ves ahí? Según sus obras. Esos son los libros que se escribieron las obras de cada uno. Hay un registro de todas las obras de cada uno. Y son juzgados por esas obras. Y mira lo que dice, versículo 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. No van al lago de fuego porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. No confundamos esto. ¿Por qué van al lago de fuego? Por lo que está escrito en sus libros, por los pecados que cometieron. ¿Y cuál es la única forma de ser librado de las consecuencias de sus pecados? Que la gracia de Dios te salve por los méritos de Cristo. No hay nada más. Y si vas al infierno es por lo que está escrito en ese libro. Eres responsable. Y la única forma de ser librado es si tu nombre está allí escrito en el libro de la vida, que es por gracia. Así que tenemos esas dos realidades. Pero dice el capítulo 21, versículo 27. Capítulo 21, versículo 27. Y jamás entrará en ella, esta es la nueva Jerusalén, el nuevo cielo y nueva tierra, y habrá allí en toda la eternidad una Jerusalén, una ciudad espiritual, una ciudad física también, una ciudad donde estaremos glorificando a Dios por la eternidad. Dice ahí, y jamás entrará en esa ciudad nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida de ¿quién? Del Cordero.
Esto es un paquete. Y Él ha prometido la ausencia del pecado en tu vida por la eternidad, pero Él también asegura la fidelidad a la elección. Y dice que los únicos que tendrán acceso son aquellos que por gracia sus nombres están escritos. Y terminamos. Esta última, Cristo asegura la honra eterna. La honra eterna. Cristo asegura la honra eterna. La honra eterna por gracia. Ese de reconocer su nombre es una honra. ¿Recuerda cómo se hace una recepción? Cómo los reyes de España cuando reciben a una comida ilustre, está allí y van pasando y van saludando. Sí, lo habéis visto, ¿no? Y los presentan delante del rey por su nombre. No invitan a todos y se meten allí y el rey no sabe quién está allí y quién no está. No, el rey muestra la honra a los invitados cuando se acercan delante de él y les da el nombre. Dice, tal persona es esta persona. Y el rey lo saluda. Cristo te presentará al Padre. Mira, aquí está Salvi, este es Ignacio, este es Lolo, este es salvado por mi sangre y asegurado por la resurrección. Te dará una honra que no te pertenecía y estarás en ese lugar porque has sido adoptado como hijo. Eso así es como asegura Cristo la salvación, honrando, no por mérito, sino por gracia. Señor, te damos gracias por esta salvación tan grande. Señor, reconocemos que hay mucho en nuestra vida de lo que tú tienes que ayudarnos. Debes limpiarnos de tantos pecados, que nuestras vestiduras no estén manchadas por pecados continuos y permisivos. Señor, gracias porque nos has salvado, has escrito nuestro nombre en el libro de la vida, mucho antes de todo. Señor, ayúdanos a compartir el Evangelio con otros. Probablemente su nombre esté escrito en el libro de la vida y tú nos has llamado a predicarle el Evangelio. Señor, te damos gracias por esta confirmación, estas promesas que aseguran nuestra salvación. En el nombre de Cristo. Amén.